1977 fue el año en que el punk se mostró ante los ojos del mundo. Sex Pistols lanzó Nevermind the Bollocks, The Damned sacó Damned, Damned, Damned. Grupos como X-Ray Spex, The Stranglers, The Jam, The Adverts y entre otros también se subieron al barco sacando sus primeros discos. Ese año sería el momento en que el punk estaba viviendo su etapa dorada, pero otro de los discos importantes que se encontraba ese año fue el álbum debut homónimo de The Clash, uno de los trabajos claves del punk y que a día de hoy ha sido influyente. The Clash atravesaría momentos complicados en su carrera durante 1976, pero lo que no sabían era que en pocos meses estaban a un paso de lanzar uno de los trabajos más importantes del Reino Unido. Soy Narciso Negro y esta es la historia detrás del primer álbum de The Clash. El 20 y 21 de abril de 1976 fueron fechas importantes para el punk. El 100 Club organizó el legendario Punk Special, usualmente referido como Punk Festival o Festival de Punk en su traducción al español. El evento fue organizado por Malcolm McLaren y Bernie Rhodes para hacerle publicidad a sus grupos y con suerte conseguir un contrato discográfico. La alineación estaría conformada por la élite del punk, Sex Pistols y The Clash. Junto a estos dos grupos también estaban dos bandas nuevas. La primera fue Siouxsie and the Banshees, creada por su vocalista Siouxsie Sioux y Steve Severin, los cuales se conocieron en un concierto de Roxy Music y fueron sólidos fans de Sex Pistols. También eran amigos de Billy Idol, quien iba con ellos a ver el grupo manejado por Malcolm McLaren. De hecho, su baterista Sid Vicious poco después se uniría a los Sex Pistols luego de sacar a Glenn Matlock del grupo. Otra banda nueva que salió del punk fue The Subway Sect. Más adelante, Bernie Rhodes se convirtió en manager del grupo. A Rhodes le encantó tanto The Subway Sect que iba a grabar un álbum. Sin embargo, este disco solo quedó como un simple trabajo que nunca se realizó, en parte debido a que Bernie estaba muy ocupado con The Clash. La realidad era que Bernie quería a su cantante Vic Goddard, ya que podía olfatear el talento innato de su vocalista. Él dijo: "Tu banda son unos inútiles, pero tú eres un gran compositor. Solo quiero tus canciones". The Subway Sect, a pesar de no sacar ni un álbum, fue una banda importante dentro de la escena indie del Reino Unido. Un año después, en 1977, sacó un single que se volvería conocido dentro del grupo, Ambition. El festival del punk en el 100 Club pasó a la historia del rock. Las bandas se erizaron con desprecio al mundo exterior y a los demás. Sid Vicious, que estaba tocando The Lord's Prayer, uno de los temas que formaron parte del repertorio de Siouxsie and the Banshees, le lanzó un vaso de cristal a uno de los miembros de The Damned, cayéndole por accidente a una joven la cual le dañó su ojo. Un año más tarde, Sid Vicious sería arrestado, teniendo The Clash que ir como testigo al juicio del bajista de los Sex Pistols. También se armó un alboroto en ese concierto cuando Bernie, que era judío, vio a Siouxsie Sioux con una esvástica en su brazalete, cosa que quiso querer prohibir a Siouxsie and the Banshees tocar esa noche. Desde el escenario, Sid Vicious llamó a Rhodes como un maldito anciano judío. Aunque hubo muchos problemas de sonido, The Clash hizo un gran concierto pese a que Keith Levine ya no estaba en el grupo. La banda mostró 3 canciones nuevas, Mark Me Ascent, Sitting at My Party y I Know It. Pero el tema que más destacó esa noche fue Jenny Jones y I'm So Bored with the USA, una crítica a la cultura estadounidense. En realidad, la canción sería llamada I'm So Bored with You, pero se le cambió el nombre luego de que Joe Strummer sugirió a Mick Jones, compositor de la letra, que I'm So Bored with the USA sonaba mejor. Joe me sugirió que la llamáramos I'm So Bored with the USA. Inmediatamente se convirtió en algo más que una canción sobre la americanización de Inglaterra. Aunque crecimos con la TV estadounidense, estábamos siempre diciendo que había muchos McDonald's aquí, mucha influencia americana. Eso era lo que la canción trataba. Después del festival de punk, The Clash pasó de emerger del ala de los Sex Pistols a ser la cabeza principal, encabezando sus propios conciertos. Mirando detrás del defectuoso prisma de la historia, es sencillo imaginar que el festival de punk irradió ondas de energía en el resto del país, pero no fue así. The Clash eran todavía pequeños, probablemente poco más de 1000 personas los habían visto tocar. El periodista John Savage y Mark Perry calcularon que había probablemente tan poco como 1 o 200 personas fanáticas al punk. Muy pocas personas fuera de Londres experimentaron el rumor de primera mano. En la capital, sin embargo, el movimiento ya se estaba construyendo. Alrededor de ese tiempo, Terry Chimes se dio cuenta que The Clash no era un grupo para él. Desde hacía mucho tiempo atrás, Terry Chimes no parecía compartir la misma ideología del grupo, las cuales habían sido impuestas por Bernie Rhodes.
Para el The Clash simplemente fue un vehículo para avanzar sus ambiciones de ser una estrella de pop. No sabía que era Bernard, dice Chimes. Él solo parecía esta particular persona con extrañas ideas. No confiaba en él. Estaba discutiendo con Bernie desde el día que lo conocí. Hubiera sido un buen político, tenía una manera de cambiar las cosas. Si yo lo cuestionaba, entonces él cuestionaría mi compromiso. Entonces Bernie puso a los demás en mi contra, algo que me cansó. Terry Chimes quería una vida más sencilla. Cuando Terry le dijo a todos que dejaría The Clash, Bernie, más que alegrarse, comenzó a enfurecerse como el resto de la banda. Paul Simonon estaba tan molesto que amenazó con dañar el coche que tenía Terry. Cuando dejé el grupo pensé que Bernie estaría feliz, pero no lo estaba. Él dijo: mira, eres el contraste. Cada vez que estos tipos vengan con algo, tú dices lo que alguien en la calle le diría a la prensa. Inmediatamente los confrontas con el argumento racional en contra de lo que ellos están diciendo. Si pueden superarte, pueden superar al mundo sin ser derribados en el primer minuto. Así veía mi papel. Solo tenía 19 años en ese momento, así que no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Chimes tocó 9 conciertos y luego salió del grupo. Como era de esperarse en The Clash, decidieron denunciarlo, difundiendo una historia de que Terry quería irse después de que una botella de vino se rompiera al tocar uno de sus platillos. Estaba incómodo con el endurecimiento constante. Él explicó: lo encontré innecesario y agotador. Yo pensé: no estoy feliz. ¿Cuál es el punto de estar en esta banda si no estoy feliz? Fue de hecho un trabajo duro y severo, con todas estas presiones puestas sobre nosotros. Yo pensé: quiero ser una estrella de rock y pasar un buen rato, lo cual ellos odiaban, por supuesto. Antes de abandonar el grupo, Terry Chimes tocó la primera demo de The Clash, la cual fue grabada por Polydor en Marble Ash Studios en noviembre. Desde que los Pistols firmaron con EMI el 8 de octubre, The Clash había sido el principal foco por la mayoría de compañías discográficas. Su duro trabajo estaba dando frutos. Parecía inevitable que ellos siguieran el mismo camino que Sex Pistols de firmar con un sello grande. El productor dentro de las grabaciones de Polydor, escogido por Bernie, fue ningún otro que Guy Stevens, el gran mentor de la banda de glam rock Mott the Hoople y que había echado a Mick Jones de su grupo Little Queenie un año atrás. Bernie conocía a Guy Stevens muy bien, tanto que había puesto su nombre dentro de la primera camiseta que había diseñado. Stevens fue considerado perfecto para el trabajo. Él era un extraño dentro de la industria, un inconformista, intenso e incontrolable por su enorme pasión. Trabajaba como un empleado en Lloyd's, centro de Londres, pero decidió dejar la carrera de ratas para dedicarse a un estilo de vida rock and roll antes de que tal cosa hubiese existido. Su currículum era impecable. Grabó a artistas como Jerry Lee Lewis y trabajó con Chuck Berry, The Who y The Small Faces. Guy Stevens era una conexión viviente con gran parte de la contracultura de los años 60 que The Clash apreciaba. The Clash fueron invitados para conocer a Guy Stevens. Se sorprendieron al conocerlo, ya que lo que vieron fue un tipo que no estaba en forma. Incluso desde la última vez que Mick había trabajado con él, su alcoholismo empeoró. Guy Stevens nunca había escuchado The Clash en ese punto, pero él ya los amaba. Si Mick le guardaba rencor a Guy, ciertamente no lo mostró cuando se encontró nuevamente con él. En todo caso, todavía sentía que tenía todo por demostrar al antiguo mentor de Mott the Hoople que era un gran artista. The Clash grabó 5 canciones: Career Opportunities, What Riot, Jenny Jones, London's Burning y 1977. Dichas sesiones fueron supervisadas por el A&R de Polydor, Chris Parry, quien descubrió a The Jam, y años más tarde Susie and the Banshees y The Cure. Estas sesiones fueron una decepción, ya que Mick Jones cuenta que Guy Stevens no logró convertir las demos como él deseaba. Básicamente, el método de Stevens consistía en grabar rápidamente la música en cinta, sin muchas sobregrabaciones, coros ni efectos. La frase de Guy era: me encanta, me encanta, me encanta. Él era un loco, pero no capturó la locura de The Clash. Fue realmente plano, sin dinamismo. Estaba muerto. El grupo lo mató. Lo escucharon después y a nadie le entusiasmó. Pensaban: ¿eso es todo? A ninguno le gustó. La discográfica coincidió en que la sesión no fue muy buena. Guy era el ídolo de Mick y tuvo que admitir: bueno, se ha descontrolado un poco. Las grabaciones no oficiales de The Clash con Stevens fueron un fracaso. La mayoría carecían de satisfacción sónica, profundidad o resonancia. La habilidad de Guy en canalizar la magia de los 60 en el punk había estrepitosamente fracasado. No había tiempo para otra sesión. En menos de 2 semanas, The Clash estaba embarcando su siguiente gira con Sex Pistols y todavía no tenían un baterista permanente.
Clash no fueron los únicos punk, o al menos la única banda que aspiraba a hacerlo, que estaban causando sensación en octubre. Aunque ninguno de ellos eran nuevos, muchas de ellas estaban intentando subirse al tren. The Stranglers habían estado de gira con su estilo rock and roll de The Doors alrededor de Londres por 2 años, pero siendo banda de apoyo de muchos grupos de New Wave en Nueva York. Octubre vio a Patti Smith visitando por segunda vez Reino Unido y The Stranglers sería banda de apoyo. The Jam había estado tocando en pequeños pubs de rock desde 1974, llevando trajes negros mod. Sin embargo, Octubre vino a The Clash tocar en el Institute of Contemporary Arts, ICA por sus siglas, junto a The Subway Sect, Snatch Sounds y Com Transmissions, un proyecto de arte-galería el cual estaba conformado por gran parte de los miembros de la futura banda de música industrial Throbbing Gristle. El concierto en el ICA estarían también presentes Patti Smith, Siouxsie Sioux, Steve Severin, Shane McGowan de The Pose y Jane Crawford de The Modettes. Esa noche, ella le había mordido el cuello a Shane, dejándolo con el cuello ensangrentado, aunque nunca pareció importarle. El grupo se presentaría ahí junto a Mickey Foot, quien fue el ingeniero de sonido de The Clash en gran parte de los conciertos. Mickey conoció al grupo ya que era un viejo amigo de Joe Strummer, el cual conoció cuando era estudiante en la Universidad de Newport de Cardiff, Gales. Cuando Joe Strummer se vio duramente afectado por la vida londinense, dejó Inglaterra para irse a ir con un romance que tenía en Cardiff. Pero cuando decidió visitarla, esta lo echó de casa junto a su bolso de ropa y su batería buscando un apartamento donde poder dormir. Al final descubrió a Mickey y este le dio lugar en su apartamento. Anteriormente ayudó The One Honors tanto en el sonido con sus enormes habilidades como en el transporte del grupo. Mickey también armaba fechas para que el grupo tocara en varios conciertos. Un año después, Mickey Foot se uniría a The Clash, ayudándolos como ingeniero de sonido. Eran geniales. Yo ya los había escuchado durante 2 meses, pero a cualquiera que estaban ahí le volaban la cabeza. Los 3 guitarristas sonaban fenomenales, cada uno sabía exactamente lo que quería. Keith Levine tenía un Marshall con un amplificador, John Telecaster que sonaba por un Vox. Mick probaba muchas configuraciones distintas, era un sonido diseñado para crear el máximo impacto. Otro personaje que se presentó en el ICA y que fue importante en The Clash fue Steve Connolly, mejor conocido como Rodent. Rodent tenía 19 años en su entonces y había sido enviado a prisión en Birmingham durante 2 semanas por robo. Como él solía decir, el robar era una manera de vida para entonces. Conoció al grupo personalmente cuando una noche se encontró con Joe Strummer y este le dijo que vivía en la intemperie. Strummer, en un ejemplo temprano de la legendaria generosidad de The Clash a sus seguidores, le ofreció un colchón en Rehearsals, estudio donde vivía y ensayaba The Clash, el cual se ubicaba en Camden Town, Londres, y como recuerda Rodent, destacaba por sus paredes rosadas, azules y blancas, donde no había agua caliente. Bernie le puso un teléfono público a la pared y habían enormes ratas alrededor. The Clash y Rodent solían explorar los túneles bajo las vías de tren. Era un poco fétido y húmedo. Rodent fue educado en una escuela de gramática y no en un internado como algunos han dicho. Él estaba fascinado por la historia y la política, y al igual que el viejo amigo de Mick, Robbie Banks, quien se dedicaría poco después a la delincuencia, Rodent coquetearía con el crimen, yendo de manera frecuente a robar casas y luego siendo enviado a prisión. Joe Strummer había estado cautivado por Rodent, aunque no seducido por sus ideologías de extrema derecha y apoyo a las organizaciones terroristas. Rodent fue rápidamente aceptado en Rehearsals. Dormiría en el cuarto de Paul Simonon, con quien se la pasaba escuchando música reggae. Cuando Terry Chimes dejó el grupo, The Clash comenzó a buscar nuevo baterista. Decidieron contratar a Rob Harper, un amigo de Billy Idol, los cuales se conocieron en la Universidad de Sussex. Harper había visto el grupo en Ilford y los conoció en las audiciones luego de leer un anuncio en Melody Maker, en el que el grupo ponía que estaba buscando un baterista. Anteriormente consideraron a Rusty Egan, futuro baterista de la banda Glenn Matlock, Rich Kids, y el hermano joven de Paul. Habían incluso hablado de poner a Rodent en el grupo o al amigo de Joe Strummer, pese a no tener experiencia musical. Pero la mentalidad de Mick era otra, sabiendo que The Clash necesitaba un baterista con experiencia. El mes de diciembre de 1976, The Clash dio una serie de 24 conciertos junto a The Heartbreakers, The Damned y los Sex Pistols. Esta gira fue mejor conocida como la gira Anarchy. Desafortunadamente, la gira fue cancelada y los grupos tenían marcado solo tocar 7 conciertos de los 24, debido al miedo que tenían las autoridades locales y grupos conservadores que querían evitar que hubiera violencia y disturbios en los conciertos. Todos los grupos querían tocar y estaban frustrados y decepcionados por las cancelaciones de conciertos de último minuto. La cosa se puso tensa cuando 2 días antes de la gira, Sex Pistols, que había firmado con EMI, hizo una entrevista en Thames Television con Bill Grundy, en la que lanzaron insultos en vivo en horario familiar. Go on, you've got another 5 seconds. Say something outrageous. You dirty bastard. Go on, again. You dirty Is that low, boy? What a
Para los Sex Pistols fue una gran entrevista, debido a que el grupo aparecía en la mayoría de los periódicos británicos, siendo la banda de punk más popular del momento. Pero para The Clash y los demás grupos sería un desastre esa entrevista, ya que le cancelaron varios conciertos que tenían programados para la gira. Fue tan fea la cosa que el 8 de diciembre, EMI le retiró la licencia de financiación a todos los grupos de la gira. Esto dejó a Malcolm y Bernie cubriendo los gastos extra de sus propios bolsillos. Incluso The Damned lo sacaron de la gira por dar a entender que iban a tocar de todas formas en Derby, por más que los Pistols estuvieran prohibidos. Aunque la gira fue un caos para la mayoría de grupos punk como The Clash, los conciertos se convirtieron en un grito de guerra de una nueva generación, censurados, perseguidos y odiados por la prensa. Uno de esos conciertos que fue importante para la historia del punk fue en Manchester, en el Electric Circus, donde el grupo tocó junto a The Buzzcocks. El Electric Circus había sido un boliche metalero, pero la gira Anarchy lo convirtió y dio inicio al punk en Manchester. Esa noche se presentaron alrededor de 500 personas, que entre ellas se encontraban Bernard Sumner y Peter Hook, futuros miembros de Joy Division y New Order. También está el vocalista de The Smiths, Morrissey, el cual fue para ver a tocar The Heartbreakers, ya que era un gran admirador de New York Dolls, donde tocaba Johnny Thunders y Jerry Nolan. Pero para el momento que la banda regresó en un autobús en Londres, se encontraron sin dinero y sin un baterista permanente luego de la salida de Rob Harper. Y por si fuera poco, The Clash estaba rezagada un paso atrás de los Sex Pistols y The Damned que ya habían firmado con Steve. Cuando bajé del autobús no teníamos dinero y fue horrible. Sentí el doble de hambre que nunca. Era Navidad y Mickey Foot y yo teníamos nuestras bolsitas en las manos. Sentí que era lo peor del mundo que la gira hubiera terminado. En la gira Anarchy todo iba terriblemente mal. No está seguro de qué diablos están haciendo. Están gastando su tiempo en buses yendo de un lugar a otro. No era un autobús de gira, sino de esos buses antiguos. Era increíble. No era como estar de gira. Además, The Clash al principio eran los últimos del cartel. Era como si The Damned estaban por encima de ellos, por Dios. Esa Navidad, The Clash compartiría un pavo asado con el periodista John Egan y otros punks. También estaría Johnny Thunders drogándose, preguntándose a los miembros de The Clash qué les depararía la vida el año 1977. A finales de diciembre de 1976, el Club Roxy abrió en New Street. Fundado por el manager del grupo Chelsea, Andy Jachowski, The Roxy fue el pub hecho a la medida para el punk. Don Ladd solía ser DJ allí, poniendo música reggae, ya que todavía no habían aparecido muchas grabaciones de punk. Apenas los únicos singles que teníamos en Reino Unido eran Anarchy in UK, The Sex Pistols y New Rose de The Damned. Andy Jachowski invitó a Malcolm McLaren y los Sex Pistols para que fueran la primera banda a tocar en The Roxy. Sin embargo, Malcolm rechazó la propuesta, ya que como cuenta Glenn Matlock, el lugar era muy pequeño. Aparte de esto, los Pistols y otros grupos como The Stranglers estaban teniendo problemas con la censura. Al final, Andy logró conversar con Bernie Rhodes para que tocaran el primer concierto de The Roxy. Bernie, sin pensarlo dos veces, aceptó, debido a que estaba tan enganchado en crear un círculo íntimo punk como Malcolm. De esa manera, The Clash acordó ser la cabeza principal de Roxy, tocando el 1 de enero de 1977. El concierto en el Roxy de The Clash sería histórico por muchas razones, pero la principal de ellas fue porque se convirtieron en la primera banda en tocar dentro del pop. Allí se presentaría The Clash con un Joe Strummer portando en su camisa el número 1977. Aparte de ser el primer concierto del grupo, sería el último para Rob Harper, quien estaba desilusionado. Rob no solo sería denunciado, sino que también acusado por Bernie en la prensa por transgresiones ideológicas. The Clash borró del mapa a Rob Harper, tanto así que ni siquiera mencionaron su nombre en las entrevistas hasta la separación de la banda. Tras la salida de Harper, convencieron a Terry Chimes con regresar al grupo y hacer unas demos en Rehearsals. Como el gélido invierno comenzó a llegar en el oscuro Rehearsals, el cual estaba sin calefacción, y el aliento del grupo formaba nubes en el frío aire, The Clash se enfrentó al problema de encontrar un contrato discográfico. Aquel tema se había convertido en un asunto que se debía resolver urgentemente. Desde noviembre de 1976, Chris Parry de Polydor había coqueteado con el grupo. Él estaba desesperado en ficharlos, pero su jefe Jim Crook fue reacio en darles el visto bueno. Parry había llegado peligrosamente a fichar a los Sex Pistols en las semanas siguientes del festival de punk celebrado en el 100 Club, pero EMI tomó la delantera. Típicamente, Malcolm ni siquiera se había molestado en decirle a Parry que el contrato con Polydor se canceló. En este tiempo, Parry estaba determinado en hacer que el contrato funcionara con The Clash.
John T. Barry, para entonces un fresco recluta de los Pistols, cree que Bernie y Malcolm estaban en un punto de trabajar juntos muy cercanamente para sacar del máximo provecho a las compañías discográficas. Los Pistols fueron sacados de EMI después de la entrevista con Bill Grundy en televisión, entonces ambos grupos estaban ahora siendo perseguidos por los mismos sellos. Temeroso de quedarse fuera, el enorme sello estadounidense CBS ahora estaba buscando una porción de acción punk. Bernie y Malcolm eran muy unidos, dice T. Barry. Malcolm estaba en conversación con Morris Oberstein, quien era absolutamente terrorífico de afrontar, una persona repugnante. El tema de Jonathan King era endémico en la industria. Kenny Everett, todos. Bernie no estaba realmente listo para trabajar con ellos, así que Malcolm se fue con ellos primero. Ellos tenían un acuerdo. Si Malcolm se iba con CBS, entonces Bernie sería con Polydor. Mickey Foot, sin embargo, no estaba seguro de que el acuerdo entre ellos no fuera tan sólido. A mediados de enero, Chris Parry finalmente logró cerrar un acuerdo con The Clash, dándoles un anticipo de 40,000 libras esterlinas. Esto coincidió con la cifra que EMI le había dado a los Pistols. Bernie señaló que The Clash firmaría, pero tras de todo esto, Bernie estaba teniendo otros pensamientos. Parry era un hombre perspicaz. Recuerda a Mickey Foot, el afable neozelandés que luego actuaría con éxito como A&R de The Jam y The Cure. ¡Maldición! Era tan listo que se cortaba. Bernie no confiaba en él y yo tampoco. Era un tipo remendado, le llamábamos el frío Parry. No estaba claro si era una paranoia o si Parry estaba intentando ser un operador hábil. Lo que era cierto fue que el sello CBS de repente puso un contrato en la mesa de 100,000 libras esterlinas. La historia cuenta que Bernie y el grupo estaban a punto de cerrar un contrato con Polydor. Sin embargo, cambiaron de planes y CBS se los llevó en un taxi hasta su sede ubicada en el Soho Square. Como ocurrió con muchas de las historias de The Clash, esta no es la historia completa. El hecho fue que Mick, más orientado hacia los negocios que sus compañeros, influyó fuertemente en la decisión. Estábamos sentados en las oficinas de rehearsals, recuerda Rodent. Bernie entró y dijo: muy bien, este es el trato. Polydor ha puesto 40,000 libras esterlinas en la mesa, como ya sabemos, pero CBS ha acabado de entrar y ellos van a darnos un anticipo de 100,000 libras esterlinas. Fue Mick Jones quien dijo: está bien, no hay dudas, CBS. No fue la decisión de Bernie, recuerdo eso muy claro. En la tarde del jueves, el 27 de enero de 1977, el grupo firmó el contrato en Soho Square. El acuerdo fue con CBS a nivel mundial, dando el sello la opción de lanzar los discos de The Clash en gran parte del mundo. Naturalmente, Bernie, imitando a Malcolm, olvidó informarle a Parry de su golpe. Al firmar con CBS, el grupo y particularmente Mick y Joe estaban emocionados. Este había sido su sueño desde que eran jóvenes. Ellos fueron fichados por el mismo sello que fichó a dos de sus grandes héroes, Mott Hoople y Bob Dylan. Mucha gente entró en confusión, como el periodista Mark Perry de Sniffing Glue, el cual había entrevistado hace mucho tiempo al grupo, pensando que en algún momento la postura antisistema de la banda significaría que ellos financiarían sus propias grabaciones, como la Spiral Scratch de Buzzcocks, o al menos firmar por un sello independiente. Interrogado sobre el tema una semana más tarde, Perry, amargamente decepcionado, dijo la famosa frase: el punk murió en el día que The Clash firmó con CBS. Otras personas envueltas en el punk, como el periodista John Savage, se sintieron menos convencidas sobre el tema, mirándolo como un desarrollo económico inevitable en vez de traición. Años más tarde, The Clash subrayó el hecho que el contrato les daba un control artístico completo. Con lo de Sniffing Glue pensé: bueno, eso está bien para ti, pero para empezar, nunca fuimos tu juguete. Entiendo que pudimos haber seguido siendo caseros, haber creado nuestros propios sellos, como se hace hoy en día, pero necesitábamos destacar, llegar a Estados Unidos y ser globales. Alguien tenía que tomar el toro por los cuernos y sacudirlo. Con el acuerdo cerrado entre CBS y The Clash, el grupo estaba listo para el siguiente paso: publicar un álbum. Un mes antes de que The Clash se convirtiera en la nueva banda fichada por CBS, Bernie empezó a estar de manera cercana junto a Malcolm en los últimos meses. El manager de los Sex Pistols le había dado la oportunidad de explotar algunos de sus contactos más cercanos. Uno de los nombres quienes pertenecía a sus contactos de Malcolm era Julian Temple, un estudiante de la Escuela de Cine y Televisión de Beaconsfield, ubicada a 25 millas del noroeste de Londres. Julian nació en Sanderswood, un lugar bastante salubre del norte de Londres. Cuando se dio cuenta que el movimiento punk estaba apareciendo con fuerza en el Reino Unido, dejó la escuela de Beaconsfield para dedicarse a filmar con su equipo gran parte de la escena. En petición de Malcolm, Julian había filmado dentro y fuera del escenario lo más destacado de la gira Anarchy. Algunas de estas escenas aparecían dentro de la película de los Sex Pistols, The Great Rock and Roll Swindle.
la cual fue filmada por Temple y contaba la versión de Malcolm sobre la historia de la banda. Siempre vigilante, cuando llegó la oportunidad de tener la libertad de filmar alguno de los conciertos de The Clash, Bernie se dio cuenta que el sitio donde estudiaba Julian no solo era una simple escuela de cine y televisión, sino que también tenía un estudio de sonido de 8 pistas. Para los estudiantes el acceso al estudio era sencillo, pero para la mala suerte del grupo, tras la salida de Rob Harper, The Clash había quedado sin baterista. Bernie llamó a Terry James, diciendo que lo necesitaba como baterista, a lo que estuvo de acuerdo con volver a The Clash. Él y el resto del grupo estuvieron de camino a Beaconsfield. Después de la mala experiencia con Guy Stevens, todos estuvieron de acuerdo que el sonido de las grabaciones debía ser similar al que hacían en los conciertos. Dado que un productor convencional hubiera sido difícil darle el crudo sonido que tenía la banda, se decidió a Mickey Foot como supervisor de las grabaciones. De esta manera, se esperaba que la vibra de las canciones tocadas en rehearsals pudiera ser replicada. Luego de las grabaciones en Beaconsfield, que fueron filmadas por Julian Temple en solicitud de Bernie Rhodes, CBS empezó a presionar a The Clash para grabar un álbum. Como había mucha prisa en sacar material de música, la banda comenzó de manera urgente a publicar anuncios en Melody Maker para encontrar el reemplazo de Rob Harper. Uno de los bateristas interesados en unirse a The Clash fue John Moss, ex miembro de Chelsea y futuro baterista de Culture Club. Sin embargo, la sociedad y el desaliño del The Clash le desanimó, quedando las audiciones prácticamente sin poder encontrar baterista. Como la situación era crítica, The Clash no le quedó de otra que volver a llamar tanto a Terry James como a Rob Harper. La idea consistía en que Terry tocara alguna de las canciones que ya había tocado en los conciertos junto a The Clash, lo mismo con Rob. Al final, el baterista para la grabación del disco no sería otro que Terry, debido a la declinación de Rob Harper. Bernie llamó y fue como: ven para una conversación y pondremos nuestras cartas sobre la mesa y veremos quién está en el grupo y quién no, dice Rob. Y dije, no, ya he tenido suficiente, adiós. Y así fue, en serio. Con la formación creada y lista para grabar, The Clash reservó una sesión el 28 de enero en Studio 3, un estudio de 16 pistas el cual le pertenecía a CBS y que se ubicaba en Wilford Street. La sesión tomó lugar en el pequeño estudio que estaba en el primer piso del edificio. El grupo estaba encantado al saber que en ese estudio se había grabado Raw Power de Iggy and the Stooges. La idea consistiría en grabar los temas What Riot y 1977 como singles, siendo 1977 el lado B del sencillo. Aunque áspero, el material grabado en Beaconsfield fue considerado lo suficientemente bueno para que Mickey Foot fuera designado productor de las grabaciones de CBS. Junto a Mickey se encontraba Simon Humphrey, un joven ingeniero de sonido de 21 años. Robin Blanchflower, el A&R en ese tiempo del sello, fue el chico que me llamó, dice Simon Humphrey. Él me dijo: hay una nueva banda que acabamos de firmar, estamos enviándolos aquí porque queremos meterlos en el estudio de inmediato. Básicamente tuve el asentimiento como el ingeniero más joven. Probablemente pensó que era el más indicado para hacer las cosas punk. No puedo recordar quién se acercó, Joe, creo, y Bernie Rhodes. Ellos reservaron el día siguiente. En su llegada, The Clash dejó bastante claro que no les importaba ni el estudio ni el personal. Ellos pudieron haber firmado para una de las más grandes compañías discográficas del mundo, pero eso no significaba que iban a moderar su comportamiento agresivo y malhumorado. Su rebelión, la integridad del cual fue llamado en cuestión después del contrato con CBS, estaba ahora manifestando a sí misma simbólicamente como una lucha de manejo en quien tenía el control completo. La primera vez que se encontraron con Simon, era como encontrarse con dos culturas, la vieja y la nueva, chocadas entre sí. Ellos no estrecharon mi mano porque era un hippie, recuerda Humphrey. Ellos se burlaron sin piedad de nosotros por tener el pelo largo y botas de vaquero. Las compañías pre-punk tenían esta actitud relajada, posterior a los años 1960, muy californiano, particularmente CBS, la cual era una compañía americana con muchos grupos estadounidenses como Santana, Earth, Wind & Fire, Blue Oyster Cult. Ellos llegaron con sus uniformes punk. No hubo tregua en ese aspecto. Tenían muchas ganas de grabar, pero no entendían mucho del proceso. Lo único que decían era: ¿así es como se grababa? ¿Así se graba una banda de rock? Entonces no lo hagan. Era esa actitud tan temprana de ir contra todo. White Riot sería lanzado en marzo de 1977. Aunque fue prohibido en muchas estaciones de radio, el single fue un rotundo éxito, alcanzando el puesto 8 en las listas. La única estación que la puso fue la BBC gracias a John Peel. La razón de su censura fue debido a su polémica letra, donde Joe Strummer y la banda tuvieron que salir a dar aclaraciones. Esta letra llevó a The Clash a estar en una serie de controversias por increíble que llegase a ser.
Pasa y resulta que en la canción hay un verso el cual mucha prensa lo consideraba racista, como era el caso de la revista M&M, la cual entrevistó al grupo. Eso motivó a Joe, quien escribió la letra, gritar al periodista que la letra no era racista. Como había mencionado en el anterior video de The Clash, el tema estaba inspirado por los disturbios en Notting Hill, llamando a la gente blanca a tomar su lucha en las calles como lo habían hecho las personas negras en el carnaval. Sin embargo, la inferencia de la primera línea de la canción sobre todo que los negros eran defensores de la violencia, hizo que muchos etiquetaran la letra como racista. Joe discutiría por años que él estaba meramente generalizando y describió la canción como un intento torpe de animar a la gente a protestar. Johnny Green, el futuro manager de las giras del grupo, mira el método de Joe Strummer como una provocación calculada. Joe no estaba asustado en usar este tipo de palabras. Mick era de lejos lo que tú llamarías como una persona políticamente correcta. A él no le gustaba esas cosas. Pero Joe quería desafiar a las personas. Él quería forzar a las personas a pensar. Él no estaba asustado en confrontar a las personas, por muy incómodo que le resulte. Él quería que la gente lo resolviera por sí misma. La portada del sencillo sería diseñada por Sebastian Corran, que había trabajado en algunos sencillos punk anteriormente. Prácticamente lo que hizo fue coger una foto de los tres miembros del grupo de espalda tomada por la periodista Caroline Coon, también amiga del grupo, en donde Joe Strummer aparecía con su chaqueta portando la frase Hate and War, al igual que Paul Simonon con White Riot. Para evitar que The Clash fuera asociada como un grupo terrorista o algo por el estilo, Sebastian Corran cambió la frase Hate and War en la chaqueta de Joe Strummer por 1977. Mientras The Clash grababa en febrero White Riot, ellos ya estaban también trabajando en su primer álbum. La banda empezó a grabar el disco el 10 de febrero, día en que The Clash había reservado su tiempo para pasarla dentro de Studio 3. Joe gastó lo poco que le sobrara de tiempo de entre las sesiones de su single y las del álbum refinando muchas de las composiciones que había hecho. La caótica y abrasiva atmósfera dentro del grupo se derramó en el estudio. Hubo una rivalidad que se estaba desarrollando entre Mick Jones y Joe Strummer. En apariencia, todo se resolvía por su control del tiempo, pero posiblemente ocultaban sus tensiones más profundas sobre el control y el liderazgo. El aporte de Mickey Foot en el primer álbum de The Clash sería debate entre muchas personas. Varios entrevistados han solido decir que la acreditación al trabajo de Mickey Foot como productor fue una función fortuita de las circunstancias. Desde que The Clash estaban indispuestos a ceder el control de las sesiones a CBS, alguien del grupo dijo que había que darle las sesiones a alguien de confianza. Robin Blatchflower, el A&R de CBS que trataba con The Clash, concluyó que Mickey Foot era tan capaz como nadie en cumplir con la función de productor. A pesar de tener un papel tan importante como ser productor, Mickey Foot parecía no hacerse ilusiones sobre su papel ni su falta de experiencia. No soy un ingeniero, nunca pretendí ser uno. Ese no era mi trabajo. ¿Cuál era mi trabajo entonces? Era asegurar que el álbum sonara como queríamos, no como CBS quería. La presión era hacerlo a tiempo y asegurarse de que sea apoderado por el ingeniero. Le doy créditos a Simon por su enorme paciencia. Él nunca había trabajado como una banda como The Clash antes. Debe haber parecido como algo anarquista para él. Él se sentó allí e hizo lo que se suponía que tenía que hacer. Al principio, de acuerdo a las palabras dichas por Mickey, la idea era grabar el álbum en vivo rehearsals en frente de una audiencia. Él quería que sonaran como el álbum en vivo de la Velvet Underground, Live at the Max Kansas City. Nada de esto llegó a ocurrir, pero la idea colorizó su acercamiento a las sesiones en Wilford Street. Las sesiones del álbum homónimo fueron rápidas. Como dijo Simon, ellos básicamente tocaron su set de canciones y las grabaron en vivo, pero aún quedaban las horas inevitables de dar vueltas entre sobregrabaciones y mezclas. Durante la penúltima sesión, se supo que el álbum tendría una duración de 29 minutos con un total de 13 canciones, excluyendo algunas de su set de temas como One Two Crush on You. Como el álbum era bastante corto, decidieron agregar una canción que cambió por completo la duración del álbum. Ese tema fue Police and Thieves, la cual tenía una duración de 6 minutos, siendo el tema más largo de todo el disco. Police and thieves in the street. Oh, yeah. Police and Thieves de Junior Marvin y coescrita por el productor Lee Perry, había sido uno de los singles más populares de 1975. La voz pura y alta de Marvin hizo que su desesperada descripción de los gángsters y policías fuera un grito a estar en contra de convertir su país, Jamaica, en una zona de guerra. En 1976, la tensión política en Jamaica estaba en su máximo apogeo,
Los partidarios del gobierno socialista de Michael Manley y la extrema derecha del partido JLP de Edward Seaga estaban librando tiroteos en las calles. Para junio del 76, más de 150 personas yacían muertas y Manley, cediendo a la presión de sus oponentes, declaró el estado de emergencia en el país. Él temía que Jamaica estuviera al borde de un colapso político, lo que para la comunidad internacional legitimó un golpe de estado respaldado por la CIA, similar al golpe de estado en Chile en 1973. De ahí muchos artistas y grupos de reggae serían el reflejo de descontento, sacando varios temas relacionados al tema. The Clash se dio cuenta de que tanto el punk como el reggae tenían una cosa en común. Como apunta Caroline Coon, antes del punk, el reggae trajo la antorcha de protesta que la música rock blanca había tenido a finales de los 60, pero que luego se perdió. El escritor David Katz discute que el reggae de alguna forma era un vehículo para los comentarios sociales y políticos. Como resultado, The Clash tomó una crucial decisión, una la cual tendría un profundo efecto en la cultura británica: agregar música reggae a su música. The Clash por supuesto no fue la primera banda en agregar reggae. Ya lo había hecho anteriormente tanto Paul McCartney con su banda Wings and Jet y Eric Clapton intentando versionar a Bob Marley en I Shoot the Sheriff. La diferencia era que The Clash no se les escapó que eran un puñado de estudiantes de arte blancos. Su identificación con la comunidad fue apasionada y genuina, dado que Paul y Mick vivieron en áreas de Londres con población negra la mayor parte de sus vidas, mientras que Joe Strummer participó en los disturbios de Notting Hill. El profundo afecto de The Clash por la cultura anglo-caribeña era obvia. El grupo gastó una semana arreglando la canción a rehearsals. Con un ritmo rockero puro, la versión de Junior Marvin pasó de ser un tema de reggae a transformarse en un himno del punk rock, reflejando los disturbios de Notting Hill en 1976. Se debe decir que Mick Jones es un arreglista brillante. Ningún otro grupo hubiera tocado fuera de ritmo intentando asimilar el reggae, pero teníamos una guitarra encendida y la otra apagada. O sea, él realmente lo armó todo. Es un genio. El álbum debut de The Clash sería entregado a CBS el 3 de marzo. La portada para el álbum fue diseñada en casa. Kate Simon le tomaría una foto a Joe, Mick y Paul posando como si fueran pandilleros de la calle en la rampa del tranvía del antiguo edificio Jack Room. Escuchar el álbum homónimo de The Clash llega a ser un exquisito placer. Hay muchos elementos que forman su única tipografía musical. Por un lado, se debe muy poco al garage punk de los 60, el cual fue una inspiración temprana tanto para Mick y Joe. Las canciones mostraron virtualmente ninguna influencia R&B. En vez de eso, tendieron a avanzar con ferocidad pisoteando una serie de elegantes cambios de acordes de mayor a menor. La estructura detrás de las composiciones refuerza la sensación de estar escuchando un disco de protesta. Incluso el material más temprano de The Clash tocado como Deny, Protex Blue y Jenny Jones son temas de amor retorcidos e introvertidos que de alguna manera parecen culpar a la sociedad por cosas como las drogas, el uso de condones mal ajustados o la payola. Las letras de Joe Strummer son poéticas e inteligentes. Joe fue más allá del dictamen de Bernie al escribir sobre lo que sabía. En vez de eso, él escribía sobre lo que sentía, y tal vez lo que él imaginaba que sentían los niños apretados en sus habitaciones. Como expresó Mickey Foot, este cambio de perspectiva personal dio a sus letras una fuerza tremenda. Era una conexión extraordinaria entre experiencia e imaginación y sutil caracterización. El disco debut homónimo de The Clash afronta el aburrimiento, la crisis de identidad, la brutalidad de un entorno moderno, el ambiente concreto como las drogas, el desempleo, el engaño, la frustración y el rechazo. Muchas de las palabras más utilizadas y picantes del disco están en las improvisaciones de Joe. En I'm So Bored with the USA, Joe Strummer comenzaba a culpar a los Estados Unidos, en especial sus gobiernos, por su imperialismo militar, monetario y cultural, quitando ciertos clichés americanos.
What's My Name nos narra la historia de una persona que vive en el fracaso tras querer estar a la altura de los estándares sociales, sufriendo rechazo, expresando su frustración a través de la violencia y es castigado por la ley y abusado en casa. Joe asume el personaje de un ladrón de poca monta que irrumpe en las casas y cuyo padre es un apostador empedernido que pierde sus ganancias y tiene que negociar el reingreso del dinero familiar. En la melancólica Garageland, Joe Strummer y The Clash parecen decirle al público las implicaciones del movimiento punk desde los clubs a las compañías discográficas, narrando de una forma interesante su carrera musical. La canción fue inspirada en Charles Murray, un periodista que fue a verlos por primera vez en su segundo concierto cuando recién estaban empezando dentro de Screaming on the Green. Murray les había dicho que The Clash eran una banda garajera, quienes deberían ser rápidamente llevados de vuelta al garaje, preferiblemente con el motor en marcha. Mick Jones le había dicho al periodista Chris Nitz, amigo de la banda, que Garageland tenía que ser colocada al final del álbum, y así lo hicieron. El álbum homónimo de The Clash fue lanzado el 8 de abril de 1977 y escaló al número 12 en las listas. En poco tiempo, su primer trabajo se convertiría en un clásico no solo del punk rock, sino que también de la historia de la música. El primer álbum salió y se fue directo a las listas, recuerda Simon Humphrey. Las personas de CBS, y yo incluido, estábamos totalmente asombrados. Esos fueron los días cuando no sucedía algo así con un nuevo grupo de rock. Los ejecutivos de CBS se habían mantenido alejados del estudio, nos habían dejado solos, no les interesaba demasiado. No se dieron cuenta de la magnitud y profundidad de lo que estaba sucediendo. Es el álbum más importante jamás lanzado, declaró Mark Perry en Sniffing Glue. Es como si estuviera mirando mi vida en una película. Decenas de miles de jóvenes alrededor del Reino Unido sabían a lo que Mark Perry se refería. The Clash había creado un espejo que reflejaba, en bastantes específicas y detalladas maneras, la vida de los jóvenes de ese entonces. No había ninguna sola banda británica desde The Kings y discutiblemente Motte Hoople en los 70 que había dado una visión a la vida londinense de una forma tan melancólica. Para los jóvenes de los suburbios, The Clash ofreció una forma de ver el mundo urbano de manera dura, emocionante y exótica, en un entorno para abrazar, disfrutar indirectamente y un aire en lo que se podía participar. Para la gente urbana aquella visión era dura, real y verdadera. De esta manera, The Clash se había convertido en la banda que cambió el punk rock para siempre. Si te gustó este video, apreciaría bastante que le des like y te suscribas al canal para que recibas nuevo contenido. Puedes seguirme en mis redes sociales de Instagram y Facebook. Soy Narciso Negro y nos vemos en otro episodio.